Así que vamos a 1 Corintios 1:18. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Diga conmigo: esto es a nosotros. Es poder de Dios. También dice Juan 19:16. Dice en la Nueva Traducción Viviente: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar La Calavera. En hebreo se llama Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz, y también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Termino la lectura de Filipenses 2:8. Dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por la palabra leída. Sé que me vas a hablar por medio de ella. Ministrame por tu palabra. Te lo pido en Cristo el Señor. Amén y amén. El poder de la cruz. Usted puede pensar, y quizás en algún momento de su vida, cuando estaba creciendo, quizás cuando estaba niño, joven, de pronto usted cargaba la cruz. Le dieron una cadena, ¿verdad? Un collar con la cruz, y usted pensaba que tenía la protección porque tenía la cruz con usted. Y de pronto en algún momento pasó un susto o alguna situación y usted acudió a esa cruz, aunque inocentemente. Pero déjeme decirle que hay poder en la cruz de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué la cruz vino a ser un instrumento de poder? Porque ante los judíos, para los judíos, la cruz es un lugar donde son sacrificados o crucificados los peores, diríamos, las peores personas que han quebrantado una ley. Y la ley decía: maldito es todo aquel que es clavado en una cruz. De manera que para los judíos era un lugar donde morían los más peores ciudadanos, los que condenaban y le daban la muerte de una cruz. Mas sin embargo, nosotros sabemos que la cruz vino a ser como, acuérdense que aquel huerto donde fue colocado el hombre y la mujer, Dios les había dicho que comieran de todo árbol del huerto, mas sin embargo les dijo que de un árbol no comieran. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche bien. Dice que inmediatamente que comieron, ellos se le abrieron sus ojos, conocieron el pecado, conocieron el bien y el mal. Mas sin embargo, ellos fueron expulsados del huerto porque pecaron delante de Dios. Dígale al que está a su lado: Dios no tiene por inocente al culpable. Amén. Él es Dios y con Dios no podemos negociar. Amén. Con Dios no podemos negociar porque Él es Dios. Él tiene sus atributos y Él es así. Mas sin embargo, dice también que un árbol, una cruz, imagínense, la cruz es de un árbol. También vemos que si el fruto de un árbol causó condenación para la primera pareja humana por haber desobedecido a Dios, ahora por obedecer al sacrificio de aquel que muere en la cruz, es salvo. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, por un árbol el hombre fue sacado del huerto, pero también por aquella cruz donde Cristo murió, también de aquel árbol, también nosotros pasamos a la vida eterna. ¿Cuántos alabamos al Señor por esa verdad? ¿Cuántos se sienten felices por haber creído en Cristo el Señor? Denle ese aplauso a Él de verdad si lo ha creído. Oh, bendito sea el Señor. Entonces podemos decir que el mismo Señor se hizo hombre para
que en su naturaleza humana, como humano, él pudo haber venido a vencer al adversario. Recuerde que el hombre pecó y cuando Adán pecó, le cedió todos los derechos a Satanás. Satanás se las creía y era el que tenía el poder y la autoridad de todo. Él tenía el poder de la muerte, él tenía todo. Mas sin embargo el Señor tuvo que tomar esa naturaleza humana, venir a este mundo, enfrentó la tentación y la venció, enfrentó el flagelo y lo venció, para que finalmente en la cruz del Calvario, cuando el adversario viera a Jesús y pensara que lo estaba venciendo, note esto, pero la muerte del Señor, su muerte, se convirtiera en la derrota total de Satanás. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo sé que la muerte nos conmueve. Yo sé que cuando usted ve la pasión del Señor llora. Yo lloro siempre. Siempre Dios me ministra a través de ese sacrificio del Señor. Pero sabemos que era necesario, porque Él es el Cordero inmolado. Él era el Cordero del sacrificio y tenía que ser sacrificado por usted y por mí en esa cruz. Y cuando Satanás vio a Jesús muerto, él creyó, ya lo vencí, ya yo soy, decía Satanás, nadie puede contra mí, yo ya vencí al Hijo de Dios. Pero la muerte de Cristo se convirtió en la misma derrota de Satanás. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Aunque Satanás todavía, ¿verdad?, tiene fuerza, dice que tiene poder, pero no tiene todo el poder, porque todo el poder solo lo tiene Dios. ¿Cuántos le alabamos a Él? Así que vemos entonces, en el momento de la muerte de Jesús, fue cuando se cumplió la palabra profética que el Padre había dicho. Recuerde Génesis 3:15, de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza y tú le magullarás el talón. Esa era la promesa de Génesis 3:15 cuando el hombre pecó. Pero luego vemos que el enemigo, ¿verdad?, podemos traducirlo de esta manera, el diablo le mordió el talón al Señor llevándolo al sacrificio, ¿verdad? Le mordió el talón al Señor. Pero sabemos que ahí en el sacrificio, ¿cuántos vieron en la película La Pasión? Que en el momento cuando Jesús está orando el Getsemaní, aquella serpiente viene, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? ¿Verdad? Le dio le aplastó la cabeza con su pie, ¿verdad? Y eso significa que Satanás está bajo los pies del Señor y está bajo los pies de aquellos que hemos creído en Él también. ¿Cuántos le alabamos en este día? Bendiga el nombre del Señor. Vamos, dígale a alguien: Satanás no tiene autoridad contra tu vida, porque el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario y tú tienes autoridad sobre él. Vamos, dígaselo con fe. Amén. De manera que el diablo no podrá hacer lo que él quiere con su vida, porque usted tiene la sangre del Señor, tiene el sacrificio de Cristo con su vida y usted tiene el poder y la autoridad contra el enemigo. Él dijo: ninguna arma contra vosotros prosperará, dijo el Señor. Ninguna adversidad podrá acontecerle al justo. Cuando usted maneje por esa calle, cuando usted ande por esa avenida, en esos trenes, cúbrase con el poder de la sangre del Señor y declare: yo soy el Hijo de Dios, yo soy la hija de Dios, y la palabra del Señor dice que ningún mal me acontecerá, y le aseguro que la protección del Todopoderoso vendrá sobre su vida y su vida disfrutará de la libertad. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? Usted no está solo, tiene a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, que lo protege, que lo guarda en todo momento. Puede darle un aplauso a Él en esta mañana. Oh, bendito Jesús. En la muerte Jesús aplastó completamente la cabeza de Satanás y le quitó toda la autoridad y todo el poder que tenía el diablo sobre la humanidad. Jesús recuperó la corona que éste le había arrebatado a Adán. Usted sabe, cuando Adán pecó, Satanás tomó la autoridad que Dios le había delegado al hombre, y aquella corona de la creación, Dios le había dicho: tú ejercerás gobierno, gobernarás, ejercerás poder, fuerza, te multiplicarás. Y el hombre tenía toda la autoridad. Pero cuando el hombre peca, le cede la autoridad a Satanás. O sea, le cedió la corona del gobierno
se la entregó a Satanás. Pero cuando Cristo muere, dice que en la muerte y en la sepultura de Jesús pasó 3 días debajo en tierra. Y ahí fue a las profundidades del infierno, dice la palabra. ¿Para qué? Para arrebatarle a Satanás la corona que él tenía, ¿me entiendes? Que le había arrebatado a Adán. Jesús la tomó, y por eso dice la palabra del Señor, ahora que Jesús tiene la corona y es el rey, dice que Él nos dice, ¿verdad? Y nos amonesta, mira que nadie tome tu corona. Dígale al que está a su lado, el Señor te dio una corona, no permitas que nadie te la quite. Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Oh, alabado sea el Señor. Dice también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos estamos, aleluya, contentos porque el Señor es nuestro Dios y a Él le servimos? Y un día, aleluya, estaremos con Él y Él nos dará esa corona de la vida. ¿Cuántos se alegran por eso, amada iglesia? Amada familia, qué lindo, ¿verdad? La misión. Jesús fue a la cruz no para ser famoso. Yo veo hoy en estos tiempos, ¿verdad? Cualquier cosa hacen los youtubers para buscar fama. Hacen cualquier locura y muchos de ellos sabemos que han muerto, cientos de ellos, por tomarse un selfie en un peligro, en un edificio, en una roca, en un acantilado, ¿me entiendes? Y hasta ahí llegaron. Porque, ¿me entiendes? Buscan la fama, buscan que les den like. Jesús no fue a la cruz para que le dieran like, ¿me entiendes? Él fue a la cruz con una misión, ¿me entiendes? Tampoco Él fue a la cruz, ¿me entiendes? Para sentirse como un mártir. No, Él fue a la cruz porque tuvo compasión de nosotros. Y la misión fue tomar mi lugar y su lugar, llevando todas nuestras debilidades al madero, cancelando la deuda que nosotros teníamos con Dios. Yo quiero decirles eso, que la deuda de nosotros nadie la podía pagar. Su deuda es tan grande. El pecado del hombre vino como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y por ende, desde que crecemos, nosotros tenemos esa estigma del pecado. ¿Me entiendes? Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Mas sin embargo, aquellos que creemos en Cristo, ¿me entiendes? Volvemos a recuperar la vida, volvemos a recuperar la bendición de la salvación. Y es por eso que vivir la experiencia de la cruz es un milagro. Dígale al que está a su lado, debes de procurar vivir la experiencia de la cruz. Ahora, ¿qué fue la experiencia que el Señor pasó en la cruz? Él sufrió la mayor agonía. Literalmente, cuando nosotros tenemos una experiencia con la cruz, venimos a ser uno con el Señor. Podemos sentir el dolor que Él sintió. Podemos tener la compasión que el Señor tenía cuando estaba muriendo. ¿Me entiendes? Su preocupación más grande en ese momento era la salvación de aquellos que lo habían llevado a la cruz. Y el Señor exclamó y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En ese mismo instante estaba soltando la salvación, la vida, a aquellos que lo habían condenado a muerte. Por eso vemos nosotros que cuando tenemos esa revelación y esa experiencia con el poder de la cruz, podemos encontrar la salvación, podemos encontrar el perdón. ¿Cuántas cosas nos pasan en esta vida, querida familia, queridos hermanos? Que es duro, ¿me entiendes? Es difícil, como humanos pasamos momentos difíciles, pasamos pruebas, pero cuando tenemos a Cristo podemos perdonar aún aquellas faltas difíciles que humanamente nosotros no pudiéramos perdonar, pero como hemos creído en Cristo, el Señor nos da el poder para poder perdonar aún a aquellos que nos han ofendido. ¿Cuántos pueden darle una alabanza a Dios con aplausos en esta mañana? Oh, alabado sea el Señor. Y podemos ver 3 cosas que sucedieron en esta experiencia del Señor. En primer lugar, el Padre abandonó a Jesús. El abandono de la cruz. Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Fue una de las últimas expresiones cuando él estaba clavado en la cruz. Dice Salmo 22, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La palabra declara que hubo tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció. 3 horas. Han habido momentos de oscuridad aquí en la tierra, ¿verdad? Pero han sido eclipses que duran minutos. Y este eclipse duró 3 horas aproximadamente. Todo se oscureció y esas nubes eran las legiones de demonios que caían sobre el cuerpo de Jesús. El Hijo de Dios había declarado ya se acerca de esta hora negra. Él había dicho en Lucas 22:53, esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas. Note que la oscuridad, en esa oscuridad el Señor sintió la soledad, sintió, ¿me entiende?, que el diablo, los demonios se levantaron en contra de él. Y como dice el Salmo 22, usted lo puede leer, que David tuvo la experiencia de la muerte del Señor antes de que el Señor, ¿me entiende?, se revelara al pueblo de Israel. Más o menos, ¿me entiende?, un tiempo atrás, estamos hablando de miles de años atrás, David tuvo una experiencia con lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Y él ahí dice, describe cada etapa que Jesús está viviendo. Decía que los demonios eran como perros que se levantaban a destrozar la carne del Señor. En el momento más angustioso que Jesús experimentó fue cuando sintió que el Padre lo había dejado. Yo creo que eso fue lo más duro que el Señor pudo sentir en su vida, porque Él expresa de esta manera, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En el Salmo 22:19. Jesús esperaba que el Padre viniera pronto en su ayuda y le diera una total protección. Pero el Padre se levantó y le dio la espalda. ¿Por qué el Padre le dio la espalda? Mire, yo creo que uno como hijo, ¿verdad? Qué lindo es cuando tenemos acceso al Padre, que podemos tener esa libertad de ir y hablar, ¿me entiende? Pero imagínense en el momento más importante del sacrificio de Jesús. Yo no sé si usted recuerda cuando usted estaba pequeño y pasaban experiencias difíciles en su vida. De pronto un golpe, se golpeó y lo primero que salió, la expresión, llorando, buscando a su padre. A mí me pasó muchas veces cuando estaba pequeño, ¿me entiende? Me pasaban cosas y lo primero que yo buscaba era ir a buscar a mi padre, que me socorriera en ese momento. Y Jesús exclamó, porque Jesús no estaba ajeno a la relación con el Padre. Él se relacionaba todos los días. Él oraba a su Padre por la mañana, en cualquier hora. Jesús se apartaba y hablaba con su Padre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero en ese momento oportuno, cuando Él está muriendo, su sufrimiento es grande y Él acude a su Padre. Su Padre le da la espalda. ¿Por qué el Padre le da la espalda? ¿Por qué el Creador, el Dios Todopoderoso, le dio la espalda al Señor? Porque el Señor estaba como humano. Él no tenía el atributo de Dios en ese momento, sino como humano estaba muriendo por la humanidad. Todo el castigo de toda la creación, desde Adán hasta el último que va a nacer en esta tierra. Jesús está muriendo por los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos lo entienden? Él está cubierto con todo el pecado de toda la humanidad. Y aunque no conoció pecado, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y es por eso que el Padre, cuando ve al Hijo que ha tomado todo el pecado de toda la humanidad, su pecado y mi pecado,
el Padre no pudo soportar porque Él no puede convivir con el pecado. Él es santo, Él dio la espalda y Jesús quedó solo en ese momento, llevando el sacrificio de cada uno de nosotros. Quiero decirle, Jesús sufrió la soledad para que usted y yo no la suframos. Jesús sufrió el abandono de la cruz para que usted y yo no sintamos el abandono de nadie, porque ya el Señor sufrió ese sacrificio por nosotros, de manera que nosotros podemos hoy tener esa libertad y venir al Señor y sentirnos con Él, seguro, sentirnos con Él que tenemos la protección, la que el Señor no tuvo. Él lo hizo para que nosotros, usted y yo, tengamos la protección de Él. ¿Cuántos le alabamos en esta mañana? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús en esta hora? Oh, bendito sea el Señor. Debemos entender que Jesús había renunciado a todos sus privilegios para poder otorgar plena redención a la humanidad. En la cruz Jesús representaba toda la raza humana que se había rebelado contra Dios. Él había asumido el pecado y de todas las personas, no solo de la época de Él, sino de todos los tiempos. Y si hay algo que Dios no puede ver, es el pecado. Por tal motivo el Padre no tuvo otra opción que alejarse, darle la espalda a su propio Hijo. Pero también, en segundo lugar, nacer a la revelación de la cruz. Diga conmigo, yo debo de nacer a la revelación de la cruz. Todos los creyentes debemos recibir la revelación de la cruz, pues si participamos de la muerte de Cristo, también gozaremos de su resurrección. ¿Cuántos quieren disfrutar de la resurrección? ¿Unos pocos? ¿Todos quieren disfrutar de la resurrección? Yo no quiero quedarme, ¿me entienden? Muchos dicen, no, hasta ahí llegó todo. Fueron al entierro y creen que ahí se terminó todo, dejando aquel cuerpo muerto ahí. Se equivocan. Ahí es el inicio de una eternidad. Ahí es el principio de la vida eterna, ¿me entiende? Y yo no quiero, como todos los judíos creen en la resurrección, ¿verdad? Todo el judaísmo cree en la resurrección, pero hay muchos que no creen en la resurrección. Pero yo le invito a que usted crea en la resurrección, que usted sepa que su cuerpo no va a quedar ahí, a donde quiera que nos toque cuando llegue la muerte, ¿me entiende? Pero dice la palabra del Señor que Él enviará a los ángeles y recogerán su cuerpo donde haya quedado. Alabado sea el Señor. Y si no, dice también que al final de la trompeta, al toque la trompeta final, si usted murió creyendo en Cristo, abrazado a la fe del Señor, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos alabamos su nombre? Hay resurrección para los muertos. Díganle al que está a su lado, hay resurrección para los que mueren en Cristo Jesús. Denle un aplauso grande a Él en esta hora. Aleluya. Por último, nuestra deuda fue cancelada en la cruz del Calvario. Sí, por eso Jesús hizo todo esto, para cancelar la deuda que nosotros teníamos. Si le preguntamos a un judío qué concepto tiene de la cruz, responderá: es un lugar de maldición. Ahí es donde mueren los delincuentes más abominables de la nación. Si la cruz es un símbolo de maldición, ¿por qué se ha constituido en un lugar, en un gran símbolo de bendición? Porque es el árbol donde Dios quitó toda maldición para poder darnos su bendición. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús, y a través de la cruz todo lo bueno que era de Jesús pasó a nosotros mediante la fe en Él. ¿Cuánto le alabamos en esta mañana? Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:14: yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. También dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, Dios les dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán. Eso es lo que dice Génesis 3:17-18. Los espinos y los abrojos representan la ruina,
Jesús, en la corona de espinas, aceptó llevar sobre sus sienes esa terrible opresión que tanto había flagelado a la humanidad. Note esto, que la corona del Señor fue entretejida con espinos y cardos. Era la maldición que había venido sobre la tierra, de manera que cuando colocaron esa corona de maldición en la sien del Señor, en la cabeza de Jesús, la pureza y la santidad de la sangre de Cristo revertió toda la maldición que había, ¿me entiendes?, por causa del pecado del hombre en la tierra. Y cuando esa sangre brotó y cayó, la tierra fue bendita a causa de la sangre de Jesús. De manera que cuando usted y yo venimos al Señor, aleluya, esa sangre, ¿verdad?, de la corona que brotó a causa de la corona de espinas de la cabeza del Señor, si su vida había sido una vida de un trasfondo difícil, ¿me entiendes?, de pruebas, de lucha, de fracasos. Porque muchas veces cuando no tenemos a Cristo, cuando no tenemos la revelación del poder de la cruz, vivimos alejados de las bendiciones de Dios, y solamente la persona le espera un sufrimiento, ¿me entiendes?, una línea de enfermedades, de maldiciones. A veces llegan. Hay familias que son famosas, que hemos conocido, pero han tenido una línea de maldición, que mueren jóvenes, los Kennedys. Escuchamos la noticia de la reina, del rey de Inglaterra. Escuchamos la noticia también de la nuera de él con cáncer. Hay líneas que vienen. Y cuando la persona no tiene la revelación y no puede ir a la cruz corta todas las maldiciones de maldad, de enfermedades que habían en nuestra vida diaria, cotidiana. A veces experimentamos muchas cosas, pero cuando usted tiene la revelación del poder de la cruz, el Señor le sana toda su vida y le sana toda su línea del pasado. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Y podemos vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida llena de gracia y de bendición en Cristo el Señor. ¿Cuántos lo disfrutan? Colóquese de pie. Aleluya, colóquese de pie. La cruz representa el poder de salvación. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio de la cruz. Yo no me avergüenzo, decía Pablo, aunque para los griegos era una locura, para los judíos era un tropezadero, pero él decía: yo no me avergüenzo de predicar el evangelio de la cruz, porque el evangelio de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. En la cruz el Señor canceló tu maldición. Yo quiero que levantes tus manos al cielo, un acto de fe. Jesús fue y sufrió el dolor de la crucifixión. Como un cordero enmudeció su boca, dice Isaías 53. No abrió su boca. El Señor, vemos que Él, como un cordero manso, fue llevado al lugar de la crucifixión. Si tú ves cómo Él sufrió, lo golpeaban, lo abofeteaban, le sacaban sangre, y Él no se quejaba. Él tomó ese sacrificio en un acto de honor para poder recuperar la relación entre el hombre y Dios. Nosotros que estábamos lejos de Dios, cuando creemos en Cristo, nos acercamos a Dios por medio de Él. Y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Sin Cristo el hombre no tiene salvación. Cristo es el puente de salvación. Él es la fuente de la vida. Él es el cordero que sufrió el sacrificio que se exigía para poder recuperar la libertad del hombre. Nosotros estábamos cautivos en delitos y pecados. Satanás nos tenía cautivos con todas las cosas que habíamos aceptado en nuestra vida. Pero hoy en Cristo nosotros recuperamos nuestra libertad. Yo quiero invitarte en esta mañana a hacer esta oración. Declara conmigo: gracias Dios,
por enviar a Jesucristo, tu amado Hijo, tu único Hijo, y venir a este mundo para salvarme, para librarme de la maldición, del pecado, para darme vida y vida abundante. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. En esta hora yo vengo a ti y te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Diga conmigo: a partir de hoy, mi vida te la entrego a ti en adoración y en alabanza. Jesús, gracias por morir por mí en esa cruz. Hoy reconozco que soy pecador y que necesito el perdón por medio de tu sangre. Gracias, Señor. Vengo a ti y te acepto, te recibo como mi Redentor y Salvador de mi vida. Gracias, te amaré siempre y te serviré.